Buenas noches, somos el equipo 17 y el día de hoy vamos a presentar el codo de golfista. Está presentado por Cabo de Cadetes Medina López, Cabo de Cadetes Ortiz Álvarez, Cabo de Cadetes Gutiérrez Torres y Cadete Primera Suárez Alonso. Este es nuestro índice y vamos a empezar con el caso clínico. Se presenta paciente femenina de 18 años de edad, practicante de golf, desde los 10 años a consulta con dolor de tipo desgarrante en el antebrazo derecho con los siguientes síntomas. Dolor de codo que recorre la parte interior de su antebrazo hasta su muñeca, del mismo lado de su dedo meñique. Dolor al flexionar la muñeca con la palma de la mano hacia abajo. Dolor al dar un apretón de manos, agarre débil y adormecimiento u hormigueo de codo hasta el dedo meñique y el anular. La paciente refiere tener este dolor posterior a un entrenamiento extenuante de golf hace 3 días. El dolor se irradia de forma difusa por la cara dorsal del antebrazo y le aumenta al realizar determinados movimientos. A la exploración física se identifica a la paciente en estado general regular, orientada en las 3 esferas, cooperadora, con fase característica de dolor intenso, con la imposibilidad de mover el antebrazo derecho en pronación o en supinación. Tiene una presión arterial de 95/65, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, peso de 60, talla de 1,65 e IMC de 22. La paciente presenta dolor en el epicóndilo con irradiación a los músculos extensores del antebrazo. Se le realizó a la paciente la prueba de Cousin inversa, consistente en tener el codo en flexión y con supinación del antebrazo. Luego cerró el puño del lado afectado y el evaluador palpó el epicóndilo medial y con la otra mano sujetó la muñeca del paciente. Si este movimiento causa dolor, esta prueba se considera positiva y en el caso de esta paciente fue positiva. De acuerdo a los síntomas fisiológicos de la paciente y tomando en cuenta la historia clínica de la prueba positiva, se determina el diagnóstico de epicondilitis medial o codo de golfista. Ahora, en el plan tenemos que el primer paso es el tratamiento del dolor, así como la inmovilización de la articulación, la cual se va a realizar de manera nocturna. Posterior a esto debe acudir a una consulta de seguimiento en donde se le indicará el tratamiento de rehabilitación que deberá de tomar por un mínimo de 6 semanas. Debe de tomar un seguimiento en medicina del deporte para prever el que siga practicando este deporte y después de cuánto tiempo. Y después de 6 meses debe volverse a valorar por medicina del deporte para ver la integridad de la articulación y en caso de no haberse resuelto la epitrocleitis, recurrir a la cirugía. Ahora, tenemos en el recuento anatómico que el epicóndilo medial es el origen común de los músculos flexores y pronadores del antebrazo. El pronador redondo, el flexión radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos se originan en el epicóndilo medial y están inervados por el nervio mediano. El flexor cubital del carpo también se inserta en el epicóndilo medial y está inervado por el nervio cubital. Juntos, estos 5 músculos comparten el mismo origen, formando el tendón flexor conjunto del epicóndilo medial del húmero. Este tendón mide aproximadamente 3 centímetros de largo, cruza la articulación cúbito-humeral medial y corre paralelo al ligamento colateral cubital, donde sirve como estabilizador secundario. Ahora tenemos que en cuanto a la fisiopatología, la epicondilitis medial es una tendinopatía por uso excesivo debido a una carga concéntrica o excéntrica repetitiva crónica de los flexores de la muñeca y el pronador redondo, lo que produce cambios angiofibroblasticos. La actividad repetitiva conduce a microdesgarros recurrentes dentro del tendón y la tendinosis subsiguiente. Aunque se pensaba que el pronador redondo y el flexor radial del carpo eran los más comúnmente afectados, la literatura sugiere que todos los músculos se ven afectados por igual, excepto el palmar largo. No hay inflamación ósea, y a medida que el tendón sufre microdesgarros repetitivos, se produce una remodelación de fibras de colágeno y un aumento de una sustancia fundamentalmente mucoide. Y puede ocurrir necrosis focal o calcificación. Posteriormente, la fuerza del colágeno disminuye y aumenta la fragilidad, la formación de tejido cicatrizal y el engrosamiento del tendón. Es por eso que el paciente va a referir que tiene la sensación de tener el codo duro y que no lo puede mover. Y bueno, aquí tenemos nuevamente la imagen en la que se puede ver la inflamación en el tendón, el cúbito, el tendón del flexor, el tendón del pronador y el húmero.
En cuanto a la en cuanto a la epidemiología, lo que se puede decir es que la epicondilitis medial tiene una menor incidencia que la lateral y representa del 10 al 20% de todas las epicondilitis. Se presenta generalmente entre los 12 y 80 años de edad, aunque hay un mayor reporte de casos entre los 45 y 64 años de edad y es más común en las mujeres. 3 de cada 4 personas lo presentan en el brazo dominante y pues hay ciertos factores de riesgo que serán mencionados, seguirán siendo mencionados a continuación en cuanto a las personas que pueden contraer esta lesión, que son practicantes de ciertos deportes o aquellas que realizan determinadas actividades. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que para desarrollar epicondilitis medial en atletas incluyen errores de entrenamiento, técnicas inadecuadas, equipos o factores de riesgo funcionales que incluyen falta de fuerza, resistencia o flexibilidad. También los factores de riesgo relacionados con la ocupación incluyen el trabajo físico pesado, la repetición excesiva, el índice de masa corporal alto, el tabaquismo, la presencia de comorbilidades y de altas exigencias psicosociales del trabajo. Los factores de riesgo generales incluyen el consumo de tabaco y la diabetes mellitus tipo 2. Y en mujeres es muy frecuente que la obesidad se asocie con un mayor riesgo. Los casos son menos frecuentes en sujetos con estudios superiores y no parecen estar relacionados con ejercicio, ocio o actividades recreativas. Bueno, en cuanto a las causas, en la mayoría de las ocasiones se trata de una enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetitivos a nivel del punto de inserción de los músculos flexores de la mano y de la muñeca. La epitrocleitis produce un dolor localizado en la zona de inflamación que puede irradiarse hacia la parte interna del brazo o antebrazo. Es común en las personas que practican golf al realizar el swing, como se ve en la fotografía. Y pues bueno, se presenta de manera principal en la mano dominante, es menos común que el codo del tenista y ocurre en golfistas, pitchers de béisbol y otros. También en trabajos repetitivos, con objetos pesados, pueden ser también un factor de riesgo. Lesiones en los músculos flexores de brazo o movimientos repetitivos al apretar el puño. En sí es por levantar, lanzar o golpear objetos de forma inadecuada, así como realizar muy poco precalentamiento o escaso acondicionamiento que puede contribuir al codo del golfista. Deportes de raqueta, que puede ser por usar una técnica inadecuada en los golpes de tenis, especialmente el revés, porque pueden causar lesiones en el tendón. El uso excesivo también de efectos de una raqueta muy pequeña o pesada también puede provocar lesiones. En los deportes de lanzamiento, las técnicas de lanzamiento inadecuadas en béisbol o en softball pueden ser otra causa. El fútbol americano, el tiro con arco, el lanzamiento de jabalina también pueden provocar codo de golfista. En entrenamiento con pesas, levantar peso mediante técnicas inadecuadas como doblar las muñecas, al realizar ejercicios de bíceps, puede sobrecargar los músculos y los tendones del codo. Y por último, los movimientos laborales repetitivos y forzados. Estos movimientos ocurren en sectores como construcción, plomería, carpintería. Y bueno, en cuanto a las creencias clínicas, el codo golfista, pues como ya lo mencionamos, es una lesión dolorosa que puede afectar la realización de actividades cotidianas. Los síntomas más habituales se caracterizan por el desarrollo del dolor agudo y punzante en la zona, que en muchas ocasiones aparece acompañado de sensibilidad y rigidez del codo. Además, algunos pacientes pueden experimentar sensación de adormecimiento o hormigueo en la zona de articulación del codo, que puede irradiarse a lo largo del brazo y de la mano. Y pues bueno, se caracteriza porque hay dolor y sensibilidad. Por lo general se siente en la parte interna del codo y el dolor se puede extender por el sector interno del antebrazo y el dolor suele empeorar al realizar ciertos movimientos. En cuanto a la rigidez, es posible que el codo se sienta rígido y aparezca dolor al cerrar el puño. En cuanto a la debilidad, se puede presentar debilidad en las manos y en las muñecas. El adormecimiento y hormigueo se pueden irradiar hacia uno o más dedos, por lo general el anular y el meñique. Y pues el dolor es causado por el codo golpista, puede aparecer de repente o de forma gradual. Y es posible que el dolor empeore al hacer ciertos movimientos, tales como mover el palo de golf.
Bueno, ahora se hablará un poco sobre el diagnóstico de la epicondilitis medial. Como en la mayoría de las patologías, lo más importante es realizar una completa historia clínica en la cual se tome en cuenta, o más bien se haga un énfasis en la anamnesis laboral y en la deportiva del paciente. Se debe realizar un examen físico completo y estudios imagenológicos que ayuden al diagnóstico a tiempo para que se puedan descartar diferentes patologías. Y bueno, con lo que se inicia en este caso es pues con la historia clínica. Posteriormente se procede a realizar ciertas maniobras. La primera es la prueba de extensión sobre el antebrazo, en la cual se le indica al paciente flexionar el codo y mantener el antebrazo en supinación. El médico se encarga de sujetar la parte distal del antebrazo del paciente y el paciente debe intentar extender el brazo venciendo la posición del médico. La prueba es positiva si el paciente refiere dolor en el epicóndilo medial y en la musculatura flexora del antebrazo. También es importante tomar en cuenta el signo del codo del golfista, en el cual el paciente flexiona el codo y efectúa una flexión palmar de la mano. El médico sujeta la mano del paciente y fija su brazo. Y cuando el paciente debe intentar vencer la fuerza que ejerce el médico. Si el paciente refiere dolor en el epicóndilo medial, entonces indica que tiene un probable codo de golfista. En cuanto a los estudios de imagen, bueno, se solicitan exámenes que ayuden a confirmar el diagnóstico y descartar algunas causas frecuentes de dolor interno del codo, como es la inestabilidad medial en aquellos atletas que practican deportes de lanzamiento o alguna neuropatía por atrapamiento de nervio cubital. Se solicita una radiografía en la cual de un 20 a 30% de los pacientes pueden presentar calcificaciones adyacentes a la epitróclea, una ecografía y una resonancia magnética. La resonancia magnética valora las lesiones de tejidos blandos y osteoarticulares, como lesiones ligamentosas de aquellos deportistas lanzadores, lesiones osteocondrales o fracturas de estrés. Es considerada el estándar de oro en el diagnóstico de esta patología. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que se debe valorar esta patología en la fase de diagnóstico y uno de los diagnósticos diferenciales puede ser el síndrome radicular cervical con la compresión de la rama interósea posterior del nervio radial, y este síndrome es conocido como síndrome de la arcada de Froese. También puede ser la patología del hombro con el dolor referido, como podemos ver en la siguiente imagen. En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos de hacer es indicar al paciente calor focal y ferulización nocturna de la articulación, así como evitar movimientos repetitivos que desencadenen el dolor. Para la epitrocleitis se debe recomendar al paciente no realizar flexión palmar de la muñeca y pronación del antebrazo. Las inyecciones locales con esteroides son más efectivas que los AINES orales a corto plazo para reducir el dolor. Un ejemplo podría ser una inyección local de una combinación de la misma jeringa de acetato de metilprednisolona 40 miligramos en 1 centímetro de silocaína simple al 2%. Posterior a esto, tiene que haber una rehabilitación con un programa de ejercicio graduado. No existen revisiones que permitan valorar el grado de evidencia sobre la mejoría del dolor o el regreso de las actividades diarias, pero existen trabajos en los que se observará mejoría estadísticamente significativa posterior a la realización de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la musculatura de la articulación del codo. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, esos son los movimientos que se pueden realizar, que sería la flexión y extensión de la muñeca, la pronación y supinación del antebrazo, el sujetar cosas, el apretar con la muñeca a una pelota de foamy, etc. Y la indicación quirúrgica se establece si las medidas conservadoras no fueron eficaces después de 6 meses. Es por esto que se le tiene que dar una evaluación 6 meses después de medicina del deporte posterior a esta patología. Ahora, la guía de práctica clínica nos dice que si se nos presenta un paciente con sospecha clínica de tendinitis sin codo, lo primero que debemos hacer es una evaluación clínica y radiológica. Se deben de modificar factores de riesgo, medidas locales y ferulización nocturna y el manejo para el dolor.
Si sí hay mejora, se debe dar de alta, y si no hay mejora, se debe hacer una interconsulta a traumatología y ortopedia. Y de igual manera, si se presenta un paciente con tendinitis con dolor persistente de más de 2 semanas, debemos hacer la evaluación clínica por traumatología y ortopedia, una infiltración local con esteroides y silocaína, y si hay mejora, se puede dar de alta. Si no hay mejora, se debe dar un programa de ejercicios graduados, o sea, de rehabilitación. Si hay mejora, igual se debe seguir el programa de rehabilitación y terapia física por un mínimo de 6 meses, posteriormente dando alta, y si no hay una mejora, se debe dar una valoración de intervención quirúrgica por traumatología y ortopedia, y debe de haber una revaloración clínica de investigación de patologías en el hombro. Y esto sería todo, y esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias. En este momento daremos una pequeña explicación sobre cómo se realiza la exploración física. En este caso, lo primero a realizar va a ser la prueba de extensión sobre el antebrazo. ¿Me permites? Este es el epicóndilo medial, que está de este lado justamente. Entonces se le va a pedir al paciente que flexione el codo. Y va a mantener el antebrazo en supinación. El médico en este caso, bueno, se va a encargar de sujetar la parte distal del antebrazo de esta manera, y el paciente deberá intentar extender su antebrazo. ¿Lo podrá intentar, por favor? ¿Hay dolor? Sí. Si el paciente indica dolor, o refiere dolor más bien, entonces la prueba es positiva. La posterior prueba o signo a tomar en cuenta es el signo justamente del codo del golfista, en el cual se le pide al paciente que flexione el codo, esto de esta manera, y efectúe una flexión palmar de la mano, la cual es así. ¿Podría flexionar de esta manera, por favor? El médico va a sujetar la mano del paciente, y el paciente lo que deberá hacer es extender el brazo. ¿Le duele? Sí, no puedo. Okay. ¿Dónde le duele? Aquí adentro. Exacto. Justo en la zona del epicóndilo medial. Y si el paciente refiere dolor en esta zona, tiene un probable codo del golfista.